Señora bonita, mi amigo amo de casa, sea bienvenido a una nueva edición de Desierto, el podcast. Un programa choncho, un programa hecho a la medida para el pecador arrepentido, claro que sí. El día de hoy tuvimos una tarde muy intensa enseñándole a nuestro querido profe Mike los valores de la amistad, del trabajo cooperativo. Totalmente. Y del respeto, porque casi no somos competitivos al momento de jugar Mario Kart. Claro que no, totalmente. Y nos pateó el trasero, nos pateó el santo trasero. De Holy Pot. De Holy Pot. Jugando Smash. Un saludo al profe Mike, claro que sí. Un saludo, un abrazo y un super saludo, ¿dices tú? Un super saludo, exactamente. Super saludo. Sí. Pero sobre todo, me toca presentar aquí como es tradición, presentar a aquel apóstol superpoderoso. Aquel apóstol que descubrió América. Caray. El apóstol de América, claro que sí. América. Jaciel Aguayo. Ruido en la casa. ¿Qué tal, gente bonita? Pues aquí estamos. Justamente estábamos hablando de que a mí se me hace súper difícil tu saludo, Ringo. Siempre se me traba la lengua. La lengua me traba. Es como que... ¿Qué? Nueva edición del pod. Ya me trabé. Entonces, sí, se me hace bien, como que bien complicado. Pero justamente, Ringo, hoy estamos aquí en otra emisión, otra terapia teológica. Y debo decir que hoy me siento un poquito angustiado, Ringo. Okay. Un poquito cabizbajo debido a que, pues, desgraciadamente, este clima que está agradable, está rico el clima, pero me ha pegado duro en mi gargantita. No. En mi gargantúa. Entonces andamos un poquitito mal. Así son las cosas. Debo decirles, no somos perfectos, también nos enfermamos. Aunque justo como le pasaba a aquellos apóstoles que decían, ahí va Saturno, y son esos dioses, ¿verdad? Creo que eran esos dos. Y justamente la gente nos empezaba a decir como que son súper santos y así, ¿verdad? Wow. Y la verdad es que somos santos porque la palabra santo, Ringo, déjame te digo aquí, una data significa separado, ¿ok? Sí, estamos separados y destinados para el único amor perfecto, que es el amor de Cristo. Entonces, pues hoy me siento más humano que antes. Ok, me siento más humilde el día de hoy. Con los pies en la tierra, claro que sí. Pueden ver aquí. Córtale, mi chavo. Pueden ver aquí que está agonizando, arrodillado a los pies de Cristo, porque le ha enseñado lo efímero que es esta carne. Sinceramente, con esta enfermedad, esta gripa, porque me da un poquito de gripa y malestar en el tos. Si ven que de repente no se escucha mi voz, me desmayo. Auxilio, me desmayo. No, pero si ven de repente como que me quiero reír y ven como que qué le pasó, que así se bugueó, mi gargantita está sufriendo un poquito. Entonces, me doy cuenta, digo, de qué tan vulnerables somos los seres humanos, de que una simple gripa, una simple tosecita te hace desear la muerte, no sé si te pasa. Okay. Y ya me han dicho que justamente los hombres, no sé las mujeres porque no soy mujer, ni tampoco me identifico como mujer, gracias a Dios, es cierto. Simplemente me doy cuenta que los hombres somos muy fatalistas. Okay. ¿Me explico? O sea, como que te enferma algo, te duele la rodilla y es de, ya, se acabó, mi carrera se acabó, estoy arruinado, voy a jubilar. Sí, no, es que en serio, negro, o sea, justamente sí te pega bien duro porque, por ejemplo, en nuestro caso que somos músicos, que tocamos en alabanza aquí en el Templo de Manuel, que oiga, si usted no ha venido, no sé qué esté esperando, ¿ok? No sé si está esperando que haya un meteorito, porque, ojo con esto, diría el profe Rockberto, puede caer un meteorito y quién sabe, ¿para qué esperar? Entonces, está invitado aquí a este santuario tan hermoso, esta casa de oración, el Templo Manuel, ubicado en la colonia First Magon. ¿Cómo sería? En Magón, ¿cómo se diría? Magon Flowers. Magon Flowers, exactamente. Entonces, pues está invitado aquí todos los miércoles a las 6 de la tarde, sábado y domingo, 10 de la mañana. Ya vino el profe Mike, ya han venido otros. ¿Usted qué está esperando? Pero bueno, ¿qué estaba diciendo? Justamente, tocamos en alabanza. Y yo me he dado cuenta que siempre mi máximo temor, o sea, si es temor de que me pase algo, es justamente enfermarme de la garganta, my friend. Porque literalmente, número uno, vivo con mi garganta. O sea, soy maestro y es una cosa bien horrible no poder hablar. Y segundo, la cosa que más disfruto en la vida es estar en la alabanza, cantando, adorando a Dios. Y siempre que me pasa estoy, Dios, por favor, que pueda cantar. Aunque después del canto me muera, no importa. Pero que pueda cantar. Y me doy cuenta que tan frágil somos que una simple dolor de garganta, un estornudo, etcétera. Yo me acuerdo que decía, no manches, voy a quedar mal de aquí, ya no voy a poder cantar, ya voy a estar horrible. Quiero preguntarte, Ringo, ¿tú eres igual de fatalista que yo o solo soy yo, Ringo? No sé. Gracias a Dios poco me enfermo, pero sí, soy bastante fatalista. Hace poco justamente me
debido al cambio de clima me dio como que una dermatitis en la piel. Bro. Y yo, o sea, estaba, no sé, me puse mal. Como que me dio un bajón. Ajá. Y dije, Señor, ¿por qué permites estas tribulaciones en mi vida? Y no, como si estuvieras en la cárcel, ¿no? Sí, bro. Pero pasa el tiempo y es como que... Y no sé si te ha pasado que como que algo que creías que era muy grave, algo que creías que justamente decías que tu carrera se va a acabar, en un 2x3 se soluciona y te das cuenta de que es como que, no era para tanto. Siento que a veces como que si Dios te diera un coscorrón de papá y te dijera, ya ves, es como que, ¿por qué lloras? ¿Sabes? Exactamente. Ajá, pero sí, justamente esto que dices acerca de que el hombre es más fatalista, yo he vacunado en el seguro y puedo dar fe y legalidad de que los hombres somos más cobardes en cierto aspecto para el dolor. Porque normalmente cuando se vienen a vacunar unas parejas de casados, normalmente es la mujer que trae al hombre. Sí. Porque dice, es que él le tiene miedo, pero pues se tiene que vacunar, ni modo. Es cierto. Entonces, justamente, y cómo día tras día todos estos temores, todas estas preocupaciones, todas estas inseguridades, de alguna manera nos recuerdan lo pequeños que somos y nos hacen poner los pies en la tierra, recordándonos que por algo necesitamos de Dios, ¿no? Sí, no, y literalmente justo como lo estoy diciendo, una pequeña dermatitis, una pequeña gripe, un dolor de rodilla, un dolor de muela, negro, que dicen que es la cosa más horrible. Sí, es como de que te recuerda que eres nada. O sea, que justamente puedes salir, te da esto y ya. O sea, ya valiste, ¿sí me explico? Y te hace pensar y te hace darte cuenta que justamente el mundo no gira alrededor de ti, sino que al contrario, tú debes girar alrededor del mundo que es Dios. ¿Sí me explico? Me refiero ¿a qué me refiero con esto? A que Dios debería ser tu mundo para que entonces cualquier malestar pues tengas descanso. ¿Sí me explico? Justamente lo que mencionábamos del apóstol Pablo, el apóstol Pedro y todos estos apóstoles que, oye, pasaron cosas horribles. Fíjate que estabas diciendo eso de que uno se cree que está pasando la cosa más horrible porque tienes temperatura, por esto, por aquello. Y después piensas tantito o escuchas una vocecita que te dice, bro, ¿te das cuenta de lo que le pasó al apóstol Pablo? ¿Te das cuenta de lo que le pasó a Jesús? Y neta, tú estás renegando porque no puedes respirar por una fosa nasal, neta. Y es de, no, pues sí es cierto. Entonces, cosas de esas, no sé tú, pero yo las tomo como que, oye, aguántale, ¿sí me explico? Y en el nombre de Jesús, aguántale. Y digamos, yo me enojo conmigo mismo siempre. Incluso cada vez que me enfermo es de, mure cuerpo chafa. O sea, por ejemplo, en mi caso, oye, trato de alimentarme bien, trato de hacer ejercicio, trato de esto y me doy cuenta de que, bro, hagas lo que hagas, la vida no está en tus manos. Así que a lo que quiero llegar es que no importa qué tan bueno seas en tu alimentación, seas en tu vida saludable, al final el que tiene el control de tu vida es Dios. Y si a Dios le place que tengas esta gripe, mejor dile a Dios, dime qué quieres que aprenda y aceptar este dolor, vaya, y hacerlo tuyo y decir, ¿sabes qué? Me enfermé, pero esto me recuerda que debo estar sujeto siempre a la mano de Cristo, siempre a la mano de nuestro Creador, para poder salir adelante de cualquier tribulación. A veces yo pienso que cuando, según yo estoy muy malo de la garganta y estoy hablando, a veces yo pienso que, por ejemplo, cuando hace mucho frío y que la gente no viene a la iglesia, o cositas así, o que no hay aire, ay, qué calor, no voy a la iglesia y nada. Yo pienso, imagínate en los tiempos que perseguían a los cristianos. Imagínate que pusieran ahorita una ley. El siguiente que vaya a la iglesia, que se congregue, lo vamos a arrestar, lo vamos a fusilar, o etcétera. Yo digo, si no podemos ir a la iglesia o decir que somos cristianos porque nos da pena, porque hace frío, porque hace calor, entonces, ¿qué nos hace pensar que daríamos la vida por Cristo? Sí, ahorita que estamos tocando como que el tema de dependencia a Dios, me ha pasado bastante como que en el simple hecho de no saber cómo invertir mi tiempo, el hecho de proponerme el día de hoy no voy a meterme a Instagram, ni a Facebook, ni a YouTube. Voy a dedicarme únicamente a leer la Biblia, a orar, voy a hacer las cosas bien, ¿no? Voy a hacer mi tarea, voy a hacerlo todo bien. Y de repente, no sé, 2 horas después, todo así, ¿no? Y para cuando acuerdas, te llevas un montón de tiempo ahí. Entonces yo me enojo conmigo mismo, a veces me quiero condenar, ¿sabes? Me meto así en el lodo de que soy lo peor. Y luego me acuerdo de que es como que, bro, pues es que hasta al momento de invertir tu tiempo sabiamente necesitas a Dios. Sí. Y se me hace bien interesante también, justamente, ya lo hemos platicado en este espacio, que de alguna manera invertir mal tu tiempo desemboca en preocupaciones porque no te estás ocupando en lo que realmente te deberías ocupar.
Entonces, cuando hago las cosas bien, gracias a Dios, cuando ocupo mi tiempo en lo que debería estar haciendo, Dios me da otro coscorrón de padrastro, de padre, de padrastro, me da otro coscorrón de padre, de padre espiritual, y me hace ver que, ya ves, lo único que necesitabas lo tenías aquí. Se me hace bien genial que es Pablo, que dice en Primera de Corintios, que la luz del conocimiento de Dios alumbra nuestros corazones, haciendo como que esta rima a Génesis capítulo 1, verso 3, que dice, que dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Amén. Entonces, como muchas veces estamos tan preocupados, tan ensimismados en nuestro propio ser, en nuestros problemas, que necesitamos a veces ese destello de la luz de Cristo para que nuestra oscuridad sea alumbrada y recordar que somos hijos de Dios, ¿no? Exactamente, y justo el recordar, y pienso que es eso, el estar en comunión constante con Dios y estarte siempre cuestionando, no cuestionando, sino estar en contacto con Dios te hace ver los problemas del tamaño que son. Cada vez, como tú dices, o sea, cada vez que uno se aleja y trata de hacer las cosas bien por sus propias fuerzas, no vas a poder y siempre la vamos a regar. Pero cuando decides hacer las cosas bien, ¿y a qué nos referimos con hacer las cosas bien? A darle lugar a Dios, que es el primer lugar que debe estar en tu vida. Después de eso, cualquier cosa se ve pequeño. Entonces, yo me he dado cuenta que cada vez que me enfermo o que pasa algún detalle, digo, ¿sabes qué? Recuerda quién está contigo, recuerda quién está contigo. Y siempre se me viene aquel texto de que le dice a Josué 1:8, que se mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo, Jehová, estaré contigo todos los días hasta el fin. Bueno, empieza a decir, ¿verdad? Toda esta parte, y te va a darle aliento a Josué porque tiene una gran tarea. Y es esto en todo momento. O sea, el saber de que el gigante, el león de la tribu de Judá está contigo y no hay nada más que pueda opacar ese brillo, como tú dijiste, porque Dios es luz. Y justamente es eso, es estar en contacto con Dios. Y parte de estar en contacto con Dios, no sé tú cómo lo ves, Aringo, tiene que ver la música, tiene que ver la adoración, tiene que ver la comunión en la Biblia, la oración, estar en comunión en la iglesia. Y quiero preguntarte, Aringo, tú me estabas comentando hace ratito que tienes que hacer una exposición referente a la music. Te quiero preguntar, ¿qué tan importante crees que es la música dentro de la vida espiritual, Aringo? Es muy importante. Es muy curioso porque estaba leyendo un libro de musicoterapia. Y es muy interesante porque la música es la única forma del arte que tiene conexión directa con el cerebro. Porque, por ejemplo, si tú ves una pintura, para entender la pintura, para que la pintura te provoque algo, necesitas estar un rato analizándola, viéndola. El cine es lo mismo, ¿verdad? Necesitas como que analizar los diálogos, ver la posición de la cámara, ¿sabes? Las expresiones de los actores. Las expresiones de los actores, pero cuando un músico está tocando una nota bonita en el piano, automáticamente es como que, ay, qué bonito. Algo, automáticamente te hace sentir algo, ¿no? Entonces se me hace muy interesante porque justamente, o sea, ¿cuál es el poder de la música? ¿Cuál es la importancia de la música que Dios le dio al hombre? Que con el simple hecho de escuchar una nota, de escuchar algo así, o sea, te hace sentir algo, ¿no? Y es muy interesante justamente porque justamente lo que voy a exponer es cómo la música es algo así como un tipo de lenguaje. Entonces, no solamente el músico es capaz de expresar algo al ser humano, sino que Dios es capaz de expresar algo al hombre. Y tenemos muchos ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, tenemos esta importancia que David le dio a la música porque David estaba organizando el culto en el templo y él le da cada turno a cada músico levita, de tal forma que tú vas a tocar, tú vas a hacer eso, tú vas a cantar. Entonces, ¿hasta dónde llega la importancia de la música? Que necesita haber un orden, necesita haber un espacio, y cómo Dios se comunica muchas veces a través de esto, ¿no? Excelente. Fíjate que más allá de, o sea, la música creo que es ¿cómo dice? La apoteosis de una forma de expresión, de comunicación, pero antes de eso, pues, me gustaría hablar del sonido. O sea, creo que cualquier sonido nos despierta algo. Creo que, por ejemplo, incluso cuando somos niños, mucho antes de que nuestros ojitos se puedan abrir y puedan ver todo aquello, porque incluso nos dicen, el niño no debe abrir los ojos antes porque puede quedar ciego. Porque no está preparado, que para la luz no sé qué rollo. Sí, entonces pues, antes de eso, lo que se activa primero es el oído. Entonces, desde el vientre de la mamá conocemos la voz de nuestra mamá, la voz de nuestro papá, e incluso se sabe que el ponerle música a los bebés que están dentro de la mamá, del vientre de la mamá, provoca, ¿cómo se llama? Conexiones neuronales
que le ayudan al niño y que el niño puede disfrutar incluso al ser un pequeño bebecito, ¿verdad? Una cosita de nada. Entonces pienso que el sonido es algo importante. ¿Y qué tan importante es algo que incluso nuestra voz, o sea, influye un montón en cómo la gente nos escucha? Y hace unos días una persona que le mandamos saludos, creo que se llama Manuel, si no me equivoco, nos puso ahí que nunca nos había visto en video. Y que nos había escuchado solo por Spotify y creía que éramos más mayores, grandes de lo que éramos. Entonces, genuinamente, una voz, un sonido influye mucho, una entonación. Y hace unos días te comentaba que un compañero tuyo de la universidad, que Herrada justamente, que tiene la voz muy particular, que yo le decía que me recordaba mucho a la voz del profe Roberto, que es el secretario académico de la prepa Valle Hermoso. Entonces yo me acuerdo que yo lo escuché y me dio escalofríos. Entonces fue como que, wow, o sea, fíjate cómo la sensación de una voz puede provocar algo. Entonces pienso que el sonido es algo que genuinamente va más allá de un simple onda que choca contigo y vibraciones en tu oído, ¿verdad? E incluso me encanta cómo el salmista menciona cómo es la voz de Dios. Me encanta cómo hace esta relación de que es como voz de, como si fueran muchas aguas cayendo y cada vez que pienso en esto, yo soy alguien que el agua sí lo asemejo o hago como un símil de Dios, ¿ok? Sí. Incluso he dicho, yo le tengo fobia al mar porque me hace ver tan pequeño y tan insignificante que digo, es como estar en las manos de Dios, o sea, que es tan inmenso que no puedes comprenderlo, pero al mismo tiempo tenemos estos pasajes de la Biblia en donde Moisés habla de que Dios hablaba y era como una voz de trueno, que era una voz que imponía y que a muchos les puede dar miedo. Entonces creo que el sonido, Ringo, sí, como tú lo dijiste, va más allá que simplemente, pues, algo que se escucha. Y justo llegamos a lo que es la música, my bro, que tú lo dices, esta forma de expresión musical que creo que es algo hermoso. Me encanta cómo Dios le importa tanto la música que incluso en el cielo tiene un montón de ángeles que hacen esto, ¿verdad? Están todo el tiempo tocando y ministrando al Padre, y algo que me encanta es que dice que nosotros somos, digamos que la única especie que decidimos hacerlo, y Dios se glorifica y le encanta que el ser humano diga, ¿sabes qué? Voy a cantarle a Dios. Es algo que se me hace hermoso y espectacular. Sí, ya que estamos metiéndonos con el sonido, una vez vi una conferencia muy buena de un señor que no recuerdo cómo se llama, pero lo busca en YouTube, lo va a encontrar. Haz de cuenta que es un señor que da una conferencia justamente acerca de la importancia del sonido. Y mostró un video acerca de su hija que tenía así de que 10 minutos de nacida. La niña estaba llorando así desconsolada. Y entonces el padre viene, le dice, hija, estoy aquí, todo va a estar bien. Y la niña se calma. Y luego pasan minutos, la niña vuelve a llorar. Y este hombre pone otro video en el que el padre le dice a su hija, le dice, hija, te amo, todo va a estar bien. Y la hija se vuelve a calmar, hasta abre los ojos. Entonces está bien loco justamente cómo se asemeja con esta situación acerca de cuando los hijos de Dios necesitan callarse, necesitan dejar de llorar para poner atención a la voz de Dios. Exactamente. Yo lo asemejo bastante y como que me pegó en el corazón, porque me gusta mucho que el salmista dice, desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. Entonces yo lo asocio bastante con los elegidos de Dios, que yo digo, Señor, ¿cómo ya existiendo, o sea, cómo no voy a ser cristiano si desde que yo estoy del vientre de mi madre tú ya eras mi Dios? Entonces, una vez que yo nazco, lo único que estoy haciendo es volver a escuchar la voz de aquel que me separó desde antes de que yo naciera, ¿no? Entonces es asombroso cómo Dios usa absolutamente cualquier cosa para llamarnos y cómo la mano de Dios va más allá de lo que podemos creer. Exactamente, y tú estamos haciendo esta analogía en la que justamente como el bebé desde el vientre de la madre ya identifica las voces, y al nacer conoce la voz de su mamá, conoce la voz de su papá. Incluso he escuchado anécdotas de que hay bebés que desde el vientre a alguien les cae mal, y cuando nace le sigue cayendo mal. ¿Sí me explico? Entonces, esto es increíble por lo que estás diciendo, de que antes, desde que yo estuve desde el vientre de la madre, tú me conocías. Es como que ya conocíamos tu voz, que es la vida, es justo la palabra dice, todo lo que respira alaba a Jehová. O sea, ya el hecho de que estuviéramos vivos, ya conocíamos a Dios, ya conocíamos cómo era su voz, y cuando nacemos como que se pierde algo, ¿no? Como que el ser humano empieza a decir, ¿sabes qué? Quiero encontrar la voz de Dios, pero a mi manera. ¿Me explico? Y se me quedó muy grabado esto porque escuché a alguien que dijo, al final todas las religiones llevan a lo mismo. Y no, ¿sí me explico? O sea, no. Aquí lo más importante es aquello que te explique la palabra, y el conocer la palabra de Dios te abre el panorama y saber discernir justamente
cuándo Dios está hablando. Y la palabra nos dice, Él te habla y te habla por tu nombre. Entonces uno tiene que estar atento al llamado de Dios, justamente. Sí, es muy interesante cómo Dios usa absolutamente cualquier medio para llamarnos, cómo Dios rompe cualquier barrera para acercarse a nosotros. Justamente mi mamá, la hermana Mónica, daba una conferencia, predicaba acerca de algunas cosas que podemos aprender acerca de los leprosos. Ajá. Y cómo hay 3 cosas muy importantes de las que debemos estar agradecidos con Dios. Y algunas de estas cosas que mi mamá dijo es que Dios limpia toda impureza. Bro. Y eso me encanta porque como estas personas, como estos leprosos al ser sanados, reconocieron que Él va más allá de cualquier cosa que hemos visto, como Él puede sanar cualquier cosa que el ser humano tenga. Y es muy interesante cómo Dios rompe cualquier barrera, como de alguna manera esta enfermedad, el ser leproso, pues no era algo agradable, no. Y menos en aquel tiempo que era una cuestión legal. Si tenías lepra, eras considerado legalmente impuro, entonces pues prácticamente que no tenías muchos derechos que los demás tenían. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? A Jesús no le importó la barrera de la enfermedad para acercarse al hombre pecador. Entonces, desde antes de que nosotros nazcamos, Dios nos ama tanto que decide separarnos y acercarse a nosotros, ¿no? Exacto. Y fíjate cómo esto se conecta a toda la perfección. Empezamos hablando de justamente cómo las enfermedades nos hacen sentir más humanos, o a veces incluso nos hacen sentir como que ya está perdido. Pero Dios a veces quiere como que pasarnos por esas enfermedades para enseñarnos algo importante, y tenemos que estar atentos justamente al sonido, a la voz de Dios. Creo que las cosas más desesperantes es el sonido del silencio. Creo que no sé si te ha pasado. Justamente eso. No sé si te ha pasado, pero que de repente, por ejemplo, cuando es invierno y tienes todo apagado y no hay nada, y de repente sigue como el silencio. Así como que suena pesado, ¿no? Sí, es algo bien extraño, que es molesto. O sea, es increíble. Yo odio el silencio. Yo siempre tengo que estar haciendo, si no hay nada, o estoy yo haciendo sonido, o estoy pegándole algo. De hecho, cuando éramos niños, estaba hablando cuando tenía, 6, 7 años, que dormía con mi hermana Basti. Estábamos chiquitos, me acuerdo que siempre yo le pegaba a la cama, a la cama, o sea, al respaldo que es como que de metal, y siempre estaba como que todo el tiempo para arrullarme, porque genuinamente el sonido me tranquiliza. Entonces, cuando estamos en esta parte de que estamos en el problema, una gripa, dermatitis que habías dicho, cualquier problema que tengamos, el trabajo, la familia, una novia, lo que sea, justamente, y le pedimos a Dios, y Dios tiene que decirte, bro, solo quiero que esperes y pases por este tiempo, porque después entenderás todo. Creo que es lo más difícil, el saber que Dios no va a responder en ese momento, y aguantarte el sonido del silencio. Pero justamente en el sonido del silencio es donde puedes ver o escuchar nítidamente la voz de Dios, porque la voz de Dios es algo que sobresale a cualquier cosa. Creo que ya para ir cerrando, quisiera hablar un poquito acerca de cómo la música dentro de la iglesia, porque tú ya hablaste justamente la música en lo coloquial, en lo general, de cómo pones una canción, de lo que sea, y genuinamente, si pones reggaetón, alguien se va a empezar a mover, aunque no le guste. O sea, genuinamente va a empezar a mover el pie y lo que sea. Y yo me acuerdo que antes, en la iglesia, una vez me preguntó, creo que fue Lía, si no me equivoco, le mandamos un super saludo, preguntó que por qué era malo escuchar música que no alababa a Dios, ¿ok? Y creo que todo lo que hemos hablado es genuinamente esto, que el sonido influye más y lleva más allá que el hecho de que, pues es un buen ritmo, sino que genuinamente activa cosas en tu cerebro que hacen que desees algo. Y me he dado cuenta que las alabanzas a Dios, la música cristiana que exalta a Dios, activa eso en ti, que es como, yo le digo, como si fuera un tipo de aceite para tu lámpara, que es como que estás, por ejemplo, estamos orando y pones música, y justo como que le haces que la llama sea un poquito más grande, que es como que, órale, mijo, órale. Y se activan esas cosas que muchas veces que hay palabras que no puedes decir, y simplemente esta música te lleva a exaltar a Dios, y muchas veces por medio de la música, pues Dios te habla. Sí, creo que justamente parte de lo que estás diciendo es qué es lo que estamos escuchando, ¿no? Y creo que cuando tenemos problemas, decidimos escucharnos a nosotros mismos. Sí. Y justamente vuelvo a hacer este shout out a este versículo en 1 Corintios, en el que Pablo dice que Dios alumbre nuestros corazones con el conocimiento de Cristo. A veces nosotros creemos que la oración no sirve de nada, o leer la Biblia no sirve de nada, porque a lo mejor estamos
tratando de conectarnos con Dios, pero me estoy escuchando a mí mismo. Sí, sigo escuchando mi problema porque mi problema es más fuerte que la palabra de Dios que estoy leyendo, ¿no? Pero cuando genuinamente decides desconectarte y genuinamente de todo corazón decides prestar atención al conocimiento de Cristo, a la luz de Dios, te das cuenta de que yo muchas veces he pasado este tipo de experiencias en los que por fuera estás estoico. Ajá. Por fuera como que salen lágrimas, como que sonríes, pero por dentro sientes que la oscuridad se inclina delante de Dios. Está bien loco eso, como todos mis temores, mis ansiedades, mis preocupaciones se inclinan delante de la luz de Cristo, delante del conocimiento de Cristo, porque te das cuenta de que genuinamente todo lo que necesitaste ya lo tienes en Dios. Así es. Y no tienes de nada de qué preocuparte, ¿no? Justamente, y creo que quisiera retomar esto ya para ir cerrando, es cómo el ser humano sin Cristo está vacío, y cómo al ser vacío somos huecos, que estamos a merced de los ecos de nuestros vicios, pasiones. Se me acaba de pasar. Yo pensé que iba a seguir rimando. Sí, me acaba de pasar algo aquí sobrenatural. Wow. Pero justamente como eso, o sea, somos como esas vasijas que tú les pegas y resuenan, o tienen el eco de lo que está a su alrededor. Y solo esta música, este sonido de Dios es el que lo llena todo, y es como ese eco que fluye a través de tu ser, de tu cuerpo, y te sientes pleno totalmente. Yo lo veo como esa gota que cae en el agua y las ondas empiezan a expandirse en todo tu ser. Entonces creo que es un buen momento para que tú te tomes el tiempo de decir, Dios, ¿qué quieres decirme? Porque creo que muchas veces siempre oramos o nos acercamos a Dios con peticiones, esperando que Dios solo escuche, pero muchas veces no vamos a los pies de Cristo esperando qué es lo que Dios tiene que decir para nosotros. Entonces creo que es buen momento para decirle a Dios, Dios, ¿qué tienes que decir a mi vida? ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué deseas? ¿Qué anhelas de mi vida? Que todo esto lo encontramos en la Biblia, pero algunas veces Dios se hace tan palpable como ese sonido de muchas aguas, como ese sonido de un estruendo en el cielo, o como ese pequeño susurro en el desierto, como con Elías, que te hace sentir y te hace ver que no estás solo, y que genuinamente Dios sigue hablando en medio de un mundo que cada vez está buscando más huecos para seguir retumbando en vicios y pecado. Sí, y algo muy padre de Dios es que Dios no se encuentra o sea, Dios no es solamente de una sola manera. Sí, ¿Me explico? A veces creemos que no, es que tengo que orar de rodillas, bro. Si tú oras parado, está muy bien. Algo que estoy haciendo yo es que he notado que últimamente estoy batallando mucho para orar. Entonces lo que empiezo a hacer es que empiezo a escribir. Lo que voy a decirle a Dios así en oración, empiezo a escribirlo y empiezo a orar así escribiendo. Entonces eso me gusta mucho porque de alguna manera me impide divagar, porque es como que, a ver, ¿qué voy a escribir? Entonces, Dios se encuentra de muchísimas maneras. Lo importante es tener un corazón dispuesto a estar, a encontrarlo. Pero por supuesto, ore, por favor, lea la Biblia, por supuesto, congréguese en la iglesia. Claro, aquí hay cierto templo en la colonia Flores Magón que está aceptando pecadores arrepentidos. Claro que sí. Creo que a lo mejor puede sonar muy brusco, porque la gente que no conoce puede decir pecadores, hasta me siento pecador. Y sí, somos pecadores, pero creo que genuinamente está buscando seres humanos. ¿Me explico? Porque no hay un ser humano que no peque. Entonces, al final, con todas estas enfermedades que padecemos, con todas estas carencias que tenemos, cada vez que pecamos, reflejamos justamente la humanidad imperfecta que somos. ¿Me explico? ¿A qué me refiero con humanidad imperfecta? No quiere decir que Dios se equivocó al hacernos, sino que nosotros nos equivocamos al tomar decisiones en nuestra vida. Porque muchas veces la gente se queja de que, si Dios lo sabe todo, ¿por qué no evita que fume, por ejemplo? ¿O por qué me dio cáncer? Pues deja de fumar, bro. ¿Me explico? O sea, cositas así. Entonces, creo que ya para finalizar, si algo les puedo recomendar a todos los que nos están escuchando es: dense el tiempo genuinamente de escuchar la voz de Dios, de prestar oído, porque genuinamente la palabra dice que los cielos hablan de la grandeza de Dios, y el ver cada mañana, simplemente el hecho de poder abrir los ojos, de escuchar las aves, es creo que una declaración del amor tan grande de Dios que tiene en nuestra vida. Y por qué no congregarse en el Templo Manuel, que está en la colonia Flores Magón, y escuchar este bonito podcast, leer la Biblia, orar. Y creo que las alabanzas genuinamente es algo que por eso escuchamos alabanzas, porque no hay música tan especial como la música que adora a Dios. La música del mundo ¿cómo dice? Tradicional o general, coloquial o general, toca las emociones y se acaba. Pero la música espiritual justamente toca el espíritu, toca el alma. Y te contaba creo que ya para ir cerrando,
que hace unos días que me tocaba hacer una predicación, porque predico el próximo sábado, por cierto. Para que usted asista. Pues sí puede venir, por favor. Y yo ponía esta música de fondo, ¿verdad? Para estar haciendo mi sermón, y ponía esta canción que se llama Suena el arpa. Y lo quiero conectar con todo lo que estamos hablando, porque habla justamente de cómo la alabanza es algo más allá que simplemente alzar tu voz, decir aleluya, aplaudir, cantar, sino que genuinamente yo lo he visto siempre como una guerra espiritual en la que Satanás no quiere que alabes. Satanás es el primero que quiere impedirte que tú alabes, porque él era el ser que se le encargaba de alabar, vaya. Entonces, el alzar nuestra alabanza en medio de una enfermedad, en medio de un malestar, creo que son la forma de decirle: Dios, no importa lo que suceda, yo seguiré amándote, seguiré buscándote y seguiré aceptando todo lo que tú me des en la vida. Sí, bueno o malo. Justamente, ya para ir cerrando, algo que justamente, siguiendo con esta idea de que la alabanza es más que solamente aleluya y que padre, venir a la iglesia, se me hace muy interesante que los levitas, que eran los encargados del servicio en el templo, que eran los músicos y tal, dice la Biblia que también eran soldados, porque Dios les había dado les había dado el mandamiento de que cuidaran la tienda del encuentro, aquel lugar en el que Dios se reunía con Moisés. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es que la alabanza y la adoración es más que solamente venir a la iglesia, es más que solamente pensar en Dios. La alabanza requiere de cierta disciplina, requiere de pasar tiempo con Dios. ¿Por qué? Por todo lo que ha hecho en mí, que es resucitar a un pecador, ¿no? Ya ahora sí, ya cerrando. Ahora sí, ¿en serio? Tocando este último de Suena el arpa, yo te decía que cómo Dios me ministraba a través de esta música, de esta canción, y era como que tan palpable escuchar la voz de que Dios me decía: escucha esto que tengo que decirte. Y en esta canción habla de cómo David, que era un pastorcito de ovejas, que solo tocaba el arpa con las ovejas. Esta persona que canta la canción, que es Grupo Grace, dice mientras ministra, dice: ¿quién enseñó a David a tocar el arpa? Si estaba solo, ¿quién le enseñó a tocarlo, verdad? Fue el Espíritu Santo, porque después vemos unos capítulos más adelante cómo al tocar el arpa puede hacer que los demonios y los espíritus que atormentaban al rey Saúl se vayan, ¿verdad? Lo que quiero decir es que el tocar el arpa no es solamente cantar, sino que genuinamente, al ser cristiano, eres un instrumento de olor fragante que tienes que genuinamente emitir este sonido de salvación, de liberación a cada lugar que vayas, para de esta manera poder reprender y poder echar fuera todo espíritu de Satanás. Que no sé si te ha pasado, porque ha habido veces que llegas a un lugar y la gente dice: ¿por qué cuando tú vienes como que se siente más padre? Como que me río más. Sí, no, como que se siente mejor. Y después tú te das cuenta y dices: wow, pues es que es cierto, no soy yo, sino es lo que está en mí. Y este sonido tan especial que es la voz de Dios, que retumba a través de nosotros, o que debería retumbar a través de nosotros, porque vuelvo a decir, seamos vasijas vacías, que seamos llenas a través del sonido de nuestro Dios. Sí. Y justamente, ahora sí, ya para cerrar la última, justamente, no sé si te ha pasado que cuando te estás tomando una coquita y está vacía y le soplas, hace un sonido. Sí, es cierto. Entonces, es necesario que para que nosotros seamos instrumentos de Dios, estar vacíos del mundo para que Dios haga lo que tenga que hacer. Exactamente, bro. Creo que con eso ya podemos terminar. Creo que ahora sí, ya podríamos seguir más y más y más, pero genuinamente tengo que descansar mi gargantita. Espero que hayan disfrutado de esta terapia teológica. Creo que al final lo que tratamos de decir es que no importa qué tan grande veas el problema, siempre es bueno ver el cielo y poner la mirada en Dios y decir: ¿sabes qué? Esperar lo que Dios tenga que decir sobre mí, esperar lo que Dios tiene que hablar acerca de este problema y de todo lo que pasa, y cualquier problema ante los ojos de Dios es nada. Entonces, pues ahí lo tiene, ¿verdad? Ahí lo tiene. Haga su tarea, lea la Biblia. Le invitamos a que se congregue en un templo de sana doctrina, que todo aquel templo que no diga lo que dice la palabra, hermano, tenga cuidado, cuestione todo, pero cuestione con sabiduría. Algo que me encanta, es que sigo, ¿verdad? Algo que me encanta, pero hay unos hermanos de la iglesia de Tesalónica, no me acuerdo, pero que Pablo iba y ellos siempre... Berea, exactamente, la iglesia de Berea, que Pablo iba y les decía algo, ¿verdad?, de Dios, y luego ellos iban a su casa y se ponían genuinamente dice eso la Biblia. Entonces haga eso, pregúntele a su líder espiritual por qué dice la Biblia esto, cuestione, siempre con el afán de querer aprender siempre más de Dios, de Cristo, con humildad, humildad, exactamente. Así que pues hasta aquí lo dejamos, hasta de que nos alarguemos más. Esta fue la terapia teológica. No sé qué voy a hacer este episodio porque mi internet estaba fallando, espero que a tiempo, pero si no, pues disfrútelo donde quiera. Ahí lo tiene. Exactamente, ahí lo tiene. Ahí lo tiene. Pues Dios los bendiga, un súper saludote a todos los que nos estén escuchando en Spotify, en YouTube, en Apple Podcasts y en todas las plataformas. Síganos en nuestras redes, síganos
síganos en Instagram, síganos en YouTube, síganos en Spotify, síganos en TikTok, en Facebook. Pero lo más importante, como cada semana, sigan a Cristo. That's right, my friend. See you later, alligator. Si no lo dice la escritura, para la basura. God bless you.